Estuvimos hablando sobre la comunicación política, cuáles son los actores que se expresan en esa comunicación, quiénes son los protagonistas, de qué hablamos cuando hablamos de la burguesía, el rol del Estado, los cambios que hubo en el siglo XX, el surgimiento de un Estado social, un Estado que, a diferencia de lo que pasaba en el siglo XIX, XVIII, XVII, brinda servicios, organiza o gestiona o direcciona la economía, como ocurrió durante buena parte del siglo XX, XXI, en buena parte del mundo. El Estado es responsable o gestiona o acompaña los procesos económicos, se asegura la educación, se asegura el sistema sanitario, una gran diferencia con el Estado de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Este siglo XXI encuentra un Estado que tiene muchas más acciones y evidentemente tiene que comunicar más. Hay más demanda de comunicación por parte de los gobiernos porque la realidad ha cambiado, es otra. Un ejemplo es la pandemia, lo importante que fue que los gobiernos comunicaran. Por supuesto, los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, en todos los niveles y también los poderes legislativos, ejecutivos, judiciales. Cuando hablamos del Estado, hablamos de una estructura muy, muy compleja. Y uno de las áreas del Estado que tienen un protagonismo central es sin duda el Parlamento, los congresos. Allí, en esta tribuna pública, el partido de gobierno defiende su política ante la población, el pueblo, la sociedad, y buena parte de lo que ocurre en ese parlamento o en ese congreso es visto por la comunidad a través de pantallas. Históricamente, desde que existe la radio, la tele y en la actualidad también las redes sociales. Es muy interesante este fenómeno. El Parlamento o el Congreso es el lugar en el que los representantes del gobierno muestran lo que hacen en forma correcta el gobierno, defienden las políticas públicas, defienden las políticas del gobierno de turno y también allí en ese mismo lugar la oposición ataca esas políticas y las denuncia como incorrectas, impropias. Así que todo esto ocurre en el mismo espacio, el Parlamento, y se expande a los medios de comunicación, la radio, la televisión, los portales de noticias, las redes sociales. Entonces nos encontramos con una estructura en forma simplificada que podríamos plantearla así. Un oficialismo, un gobierno que gestiona y por el otro lado un sector de oposición que en general plantea diferencias, disidencias y errores. Todo esto se difunde a través del enorme sistema de medios que tenemos y aquí nos encontraremos los ciudadanos frente a esta contienda dialéctica que ocurre en el Congreso y en los espacios de comunicación. La oposición cumple el rol de atacar las políticas del gobierno, denunciarlas y obviamente presentarse como una alternativa superadora para llegar al gobierno. Y en los tiempos actuales todo esto se amplía por el sistema de medios. Durante mucho tiempo el único espacio era el Parlamento y la prensa gráfica de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, los diarios, los diarios en papel que reproducían lo que decían los diputados y los senadores. Pero esto ha cambiado en la actualidad, porque los medios de comunicación son los que permiten que tanto oposición como gobierno difundan sus ideas y se dé este doble juego, ¿no? Estos dos lados de la historia, la idea de la defensa de la gestión y la idea de la acusación o la denuncia de la gestión, casi en un tono bélico. Es interesante también esto porque muchas veces lo que termina ocurriendo es que hay una especie de alternancia
en las democracias occidentales, cuando la oposición llega al gobierno, pasa a cumplir el rol del defensor de la gestión pública y el opositor a denunciar o marcar los errores, atacar, defensa y ataque. Casi como en una especie de estructura relativamente clara y estable. Esto explica también por qué es muy complejo cuando un partido está en oposición reconocer aspectos positivos de la gestión del partido en gobierno, porque probablemente aspire a llegar a esa situación de gobierno y para eso tenga que presentarse como alternativa y como algo diferente. Y también va a explicar por qué cuando muchos partidos que en la situación de oposición plantean que, o prometen o plantean, o muestran un camino alternativo y diferente al del gobierno, cuando llegan a la situación de gobierno, esos cambios o esas promesas no se cumplen, porque más que una situación real, estamos hablando de una situación escenográfica y de roles a cumplir. Es importante esto, es interesante pensarlo en cómo está funcionando el sistema democrático. La oposición tiene que cumplir el rol de oponerse a todo, cuando llega al gobierno no puede cumplir con sus promesas y el partido de gobierno alterna este rol, pasa a ser el opositor y así circulamos en este devenir. Las tecnologías en los últimos 20-30 años nos permiten ver los archivos de una manera muy evidente, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué dicen los políticos, las figuras públicas, cómo van planteando qué es lo correcto cuando están en la oposición y cómo cambian esos discursos cuando llegan al gobierno y viceversa? Esta circularidad probablemente se vuelve más evidente en pleno siglo XXI con las tecnologías que nos permiten ver todo esto. En definitiva, la trascendencia del sistema de medios es total. Es el lugar en el que ocurre el debate público. Los políticos debaten más en medios, televisión, redes, aparecen más, se los escucha más que incluso en el Congreso y ni que hablar en el contacto directo con el ciudadano. De ahí la trascendencia de la comunicación política en la actualidad. No es raro encontrarnos con diputados o senadores que en el horario de sesión en el Congreso, en vez de estar en el Parlamento, en el Congreso, están en un programa de televisión discutiendo con los periodistas o con otras figuras sobre la sanción de una ley, en vez de estar en el espacio en el que deberían estar dando este debate. Es interesante pensar cómo en la actualidad, cómo funciona o los desafíos que nos encontramos en democracias que están pensadas para una realidad distinta. Constituciones que se escribieron antes del surgimiento de las transmisiones en vivo, las redes, la televisión, y que veían que los diputados, los senadores, los funcionarios eran votados, elegidos, y que el Congreso, el Parlamento, ciertos espacios públicos eran los lugares correctos para el debate. Y esto se ha ido reemplazando con el paso de los tiempos. Debates que en una cámara pueden durar horas y que tienen cierta profundidad, hoy se reducen a momentos breves, a un TikTok, a una red social con algunos caracteres, debates simplificados, discusiones públicas que se achican porque la realidad pide otra demanda, la capacidad de atención del público es distinta. Entre los materiales que compartimos hay otra frase muy interesante entre lo que leíamos. Los políticos se ocupan cada vez más de su imagen y por la comunicación de sus mensajes, esto en medida en que van perdiendo conexión directa con los ciudadanos. Es una idea muy interesante también para discutir, para pensar. Porque ¿qué es lo que ocurre? La nueva generación de políticos está más cerca de ser influencers, estrellas, celebrities, el viejo concepto de esta estrella de Hollywood inaccesible
recluida en su mansión, en su casa, con poco contacto con la gente, del set de cine a la casa. Una distancia enorme entre los celebrities y la sociedad. La política, en su concepción, esto es totalmente inverso. Los políticos están cerca de la gente, surgen de las personas, surgen del pueblo o de la comunidad. Ahora los políticos son celebrities, estrellas, figuras. Lo que les impide estar por la calle, compartir lo cotidiano, acercarse a la gente por cuestiones de seguridad, de ataques, de atentados, de ingresos. Esto implica que las figuras políticas hoy son figuras que comparten características con actores, músicos, influencers, celebrities. Y nos encontramos con políticos cada vez más aislados de la sociedad civil. Solo en alguna oportunidad tienen contacto algunos políticos con las personas, en algún acto, con el ciudadano. Es una idea muy interesante para entender lo que ocurre con la política, los políticos, la comunicación, los medios y la comunicación política en este siglo XXI. Y es lo que explica que actores, músicos, cantantes, conductores de televisión, figuras públicas en cualquier otra actividad, empresarios, devengan en políticos, se conviertan en políticos. El proceso es inverso. Figuras que ya eran públicas por su participación en medios de comunicación, que no han tenido militancia, no conocen el sistema de partidos políticos, no han hecho una carrera, no tuvieron un compromiso político en la adolescencia ni en la adultez, y repentinamente tienen una participación o un accionar político. Son figuras conocidas, ya tienen followers, fans, seguidores, que luego se convertirán en votantes del deporte, del espectáculo, de la pantalla, de ahí a la política. Así que esta frase de los políticos se ocupan cada vez más por su imagen y la comunicación de sus mensajes, los políticos pierden conexión directa con la ciudadanía, suena bastante lógico, bastante entendible, sobre todo si pensamos que la política en la actualidad se resuelve, se define a redes sociales o programas de televisión. La lejanía de los políticos con el vecino, el barrio, la comunidad, se va a volver cada vez más evidente. A partir de aquí podemos pensar en la idea de escenificación, construir escenas. De hecho, muchas de las actividades de cercanía que los políticos muestran se planifican y se escenifican. Nos encontramos con que realmente ese político que está caminando por un barrio, está en un transporte público, está dialogando con vecinos de una manera circunstancial, tocando un timbre, en un encuentro fortuito, en un evento. La verdad, eso no existe. Es simplemente una puesta escenográfica. Es para que el público crea que eso ocurrió, transmitir esa sensación de cercanía, pero es solo una escena. Son actores, el lugar es una puesta en escena, es una ficción. Y en el marco de un objetivo comunicativo y una estrategia publicitaria muy concreta, pero no es realidad. Buena parte de lo que vemos en estos tiempos forma parte de este universo escenificado. Son tiempos nuevos, es una sociedad post-industrial, hay cambios muy muy grandes y la manera en que la sociedad durante muchos años elegía a sus candidatos, la idea de representatividad, esta idea de que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes, al menos como lo dice la Constitución argentina. Todo esto ha cambiado. Esa representación deja de ocurrir a través de los partidos políticos tradicionales e incluso en muchos casos quienes quieren llegar al espacio político prescinden de los partidos o los crean para la ocasión, algo que no es para nada novedoso. En algunas circunstancias
figuras públicas se acercan a partidos tradicionales, pero en otros casos directamente hay partidos creados para que ciertas personas puedan acceder al espacio político, ser candidatos. Desaparecen en muchos casos la carrera política, la proyección, el espacio o el camino que implica que alguien primero representa a su barrio, a su comunidad, es un concejal, luego un intendente, luego llega a una gobernación, a una diputación, al Senado y luego quizás llegue a una candidatura a la presidencia de la nación. Esto ha cambiado a lo largo de la historia durante buena parte del siglo XIX y XX para llegar en las democracias a ciertos cargos de poder como la presidencia. Implicaba que antes había habido una carrera evolutiva, un aprendizaje de la gestión, de la política, de la gestión de la actividad, de la cosa pública, del espacio público. Esto ha cambiado completamente y nos encontramos con cantidad de casos en todo el mundo en los que esto ya no es así y que quienes llegan a estos roles de gestión o de poder no tienen ese espacio, esa carrera política. Los medios son el lugar que les permite o les facilita acceder incluso a situaciones de mucho poder muy rápidamente. Y de hecho, habrá que ver qué ocurre cuando los procesos no ocurren como esperaban, ¿no? Cuando la situación cambia abruptamente y no tienen la contención de un partido político concreto al que quizás nunca pertenecieron en su origen, lo que explica también algunas relaciones poco estables entre algunos líderes políticos y esos partidos a los que han llegado repentinamente. Sea como fuere, estamos hablando de la escenificación, estamos hablando de la puesta en escena, que ha existido siempre, desde la coronación de los reyes hasta los actos políticos del siglo XX, el sindicalista hablando frente a los trabajadores en una tarima, en el patio de una fábrica, o los líderes políticos de los años 40 en grandes espacios públicos, plazas, lugares enormes, y ahí iban las personas a ver a esos líderes que agitaban las manos a la distancia para que todo el mundo los viera, con grandes gigantografías, cartelería enorme, tiempos en los que no existía lo audiovisual. Hoy quizás la comunicación, la escenificación tiene que ver más con el detalle, la mirada, el peinado, el maquillaje, el vestuario, los gestos puntuales, la comunicación para la que trabajan los especialistas en comunicación política, en marketing, en relaciones públicas, el media training, el coaching, el acompañamiento al político, el asesoramiento de imagen, la construcción de mensajes claros para distintas plataformas, redes sociales. Evidentemente ha cambiado el contacto, ha desaparecido el contacto como ocurría 50 u 80 años atrás. ¿Cómo adaptar a estos nuevos lenguajes mediáticos la política y los políticos? Alejandra Calvo Martínez, una de nuestras autoras, plantea algunas tendencias en comunicación política para el siglo XX. Ella trabaja como asesora en España y piensa que ha cambiado mucho la comunicación política, pero presenta algunas ideas de lo que ella considera que es el camino al que hay que ir. Y dice que hay que dejar de pensar en una comunicación presidencialista y dar espacio a la participación ciudadana, un mayor espacio. De eso hablaremos en esta asignatura. Las redes sociales, en la visión de la autora, deben ser un espacio para que el ciudadano exprese sus problemas, sus ideas, tenga información, tenga contactos y se generen nuevos feedbacks. Es una visión muy positiva de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, para nada apocalíptica, no es crítica
ve a las nuevas tecnologías como herramientas y plataformas que facilitan o que permiten recuperar ese contacto que el tiempo ha cambiado, ese contacto entre políticos, gobiernos, autoridades y ciudadanos. El ciudadano puede enviar su texto, su video, su audio, contar una historia y desde el poder, en distintos estamentos, reaccionar, tomar cartas en el asunto, comunicarse. Una idea de una revalorización de la comunicación, una intercomunicación. La autora cree que, además, que la comunicación política no es individual. En su material habla de una funcionaria española específicamente y critica la idea de que se la presente como la responsable de toda la gestión. Dice, la gestión es de grupos, es de equipos. Nunca es un gobernador, es el gobernador, los equipos del gobernador, los ministros, todas las figuras que colaboran con la decisión. Y también hay algo que aquí la autora trabaja. Quien gobierna no toma todas las decisiones. Hay que romper, dice, con esta forma de comunicar, probablemente propia de la herencia de las viejas realezas, que todavía existen en buena parte incluso de los países democráticos europeos, también aquí en América Latina. Esta idea de el presidente ha decidido tal cosa y le ha pedido al ministro, ha encomendado, ha ordenado, le ha sugerido. En la construcción discursiva, el presidente toma las decisiones, o el gobernador, y le pide a sus equipos de gestión que hagan lo que a él se le ocurrió. En ningún momento hay ideas del equipo, no hay ideas que surjan de los grupos. Pareciera que todo queda ahí. Parecido a lo que muchas veces ocurre en algunas empresas, en las que todas las ideas son del gerente general, o se le atribuyen a él. Nunca hubo un equipo que propuso algo, nunca hubo una idea consensuada, nunca el gerente dice, mi equipo me propuso, o el equipo decidió, siempre es yo decidí. Esto evidentemente en la estrategia de comunicación genera algunos problemas. Por ejemplo, que los equipos o las segundas líneas se sientan desmotivados, se vean invisibilizados porque nadie los nombra, porque la gestión pone todo el foco en el liderazgo, en la cabeza, en esa figura que está ahí arriba y que se supone que es la que tiene todo el conocimiento y que es la que hace que todo avance. Esta idea del político omnipresente. Para la autora hay que desarmar esto, hay que romperlo. Plantea que hay que desconstruir la idea de el liderazgo absoluto, yo soy el líder, resuelvo todo, y que implica contradicciones que quedan a la vista y que muestra una situación falsa, una idea falsa, también a los ciudadanos, que evidentemente van a esperar que todo lo resuelva esa persona que asegura que puede resolverlo, cuando evidentemente la realidad es mucho más compleja. Entonces, para Alejandra Calvo Martínez, el foco está en desarmar esto, mostrar el concepto de equipo y mostrar esta idea de construcción conjunta. También para ella es importante la idea de gobierno abierto y de construcción o co-construcción de gobierno en gestión con los ciudadanos, con espacios para la discusión y el debate. Más allá de los parlamentos, los congresos, las legislaturas, que es la estructura habitual en la que los ciudadanos representados por sus diputados, senadores, legisladores debaten sobre lo que ocurre, hay una tendencia global, luego profundizaremos en esto, a que hayan otros espacios, por ejemplo, audiencias públicas, asambleas de vecinos, asambleas comunitarias en las que los vecinos se pueden poner en contacto con dirigentes para debatir, presentar propuestas, para dar su feedback o su opinión, su manera de ver la realidad y que este feedback que aparece en esos encuentros públicos sea tomado en cuenta por las autoridades y habrá que discutir, es válido, si esto solo formará parte de una escenificación
hacemos como que nos interesa escuchar a los vecinos, hacemos un espacio de discusión, nos acercamos al barrio, solo para simular que nos interesa, o realmente nos va a interesar, vamos a escucharlos, vamos a tenerlos en cuenta para actuar, para tomar decisiones. Esto es interesantísimo porque podremos discutir, como hablábamos antes, el candidato que simula que habla con vecinos, también podremos pensar si simulamos o hacemos reales audiencias públicas, encuentros con vecinos, pero lo hacemos solo por una cuestión de actuación o lo hacemos porque realmente vamos a usar ese feedback. Evidentemente la autora dice, no, es importante usar ese feedback, no es un hecho comunicativo, es un hecho de gestión política y de gestionar la cosa pública, el espacio de lo público de una manera nueva, actual al siglo XXI. Todo lo que tenga que ver con las encuestas de opinión o las consultas públicas, la Constitución argentina lo permite y otras constituciones a nivel global permiten que se hagan consultas públicas frente a ciertos temas o que se presenten proyectos de ley a partir de sumar número de firmas o pedir una consulta pública, en algunos casos vinculante, en otros casos no vinculante. Todo esto también forma parte de este espíritu de darle opciones más directas de participación a los ciudadanos de las que ya existen a través de los congresos o los parlamentos. Y estos espacios probablemente crezcan en las democracias en los próximos siglos, en los próximos años, a partir también de los feedback que pueden darse con las nuevas tecnologías, los sistemas de votación electrónica, que hacen que estas preguntas se hagan mucho más dinámicas y los ciudadanos puedan participar de una manera más directa. Hasta aquí llegamos con este encuentro de hoy y nos estamos volviendo a cruzar en nuestra próxima clase.